Hola, buenas tardes. Aún faltan algunos, pero pues vamos a iniciar. Eh, el viernes, pues les dejé ahí una actividad de manera asíncrona. No era para entregar, pero sí para que practicaran la transformada de Laplace y sus propiedades. Entonces, la idea es, eh, en este inicio de la sesión, ver sus dudas. Si quieren que estemos resolviendo paso a paso los ejemplos, pues lo podemos hacer. Entonces voy a compartir la pantalla y primero me gustaría escuchar sus dudas, ¿no? Entonces voy a poner el primer ejercicio, este era el primer ejercicio, y quisiera escuchar qué dudas tuvieron en este ejercicio. Bueno, no sé si los demás tuvieron problemas, por ejemplo, no al momento de hacer la transformada, sino al realizar la transformada inversa. Ok, bueno, entonces en la transformada directa no hay ningún problema. ¿O alguien, No, alguien tuvo dudas? Para ir en orden. Si alguien tuvo dudas en la transformada, menciónelo para ir checando esa parte. Sí, profe, si lo podemos hacer como desde el principio, por favor. Ok. Bueno, aquí tengo ya más o menos identificados cuáles serían los términos. Pues recuerden que la idea era utilizar las propiedades, ¿no? Entonces vimos propiedades de cómo se realizaba la derivada, cómo se realiza algunas funciones especiales. Ya habíamos visto algunos ejemplos, por ejemplo, de las funciones tipo senoidal, que era lo que teníamos que hacer. Y la primera propiedad que vimos era que la transformada de Laplace es un operador lineal y que por esa razón yo podía separar los términos cuando tengo ahí una suma, digamos, de términos. Yo puedo realizar las transformaciones de Laplace por separado, ¿ok? Entonces, si observan, pues aquí lo que ya hice fue separar en tres términos, ¿no? Tengo un término que es una derivada, la cual le estamos llamando f1 de t. Tengo un segundo término, que es nada más una función multiplicada por una constante. Este es constante. ¿Ok? Y tenemos una tercera función, que sería una función de tipo senoidal, que es el coseno de omega 0t. ¿Ok? Entonces, el primer paso para la solución es aplicar esa primera propiedad que vimos, es decir, separar los tres términos, y ahora yo puedo realizar la transformada de Laplace de cada uno de esos términos y después hacer la suma de ellos para obtener el resultado final, ¿no? Digamos. ¿Ok? Entonces, primero, la función f1 que tenemos aquí tiene una derivada con respecto al tiempo, que es ese puntito que le ponemos arriba a la y, ¿no? Eso significa la primera derivada con respecto al tiempo. ¿Ok? Y entonces, una de las propiedades que vimos era la de derivación, y yo sé que puedo utilizar esa fórmula, que en este caso sería esta de aquí la fórmula, que es multiplicar a la transformada de que sería y de s mayúscula, por s, perdón, y restarle la condición inicial en cero, ¿no? Aquí ya en el ejemplo nos están dando cuál es la condición inicial para el tiempo cero, que ahí dice que es cero, ¿no? Entonces quiere decir que de este término que tenemos aquí como f de 1, su transformada de Laplace simplemente sería el producto de s por y de s. ¿Ok? Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda?
No, Todos todo hasta ahí. Todos hasta ahí me siguen bien. Sí, Ok, profe. Sí, todo bien, profe. ok. Bien, en el caso de la segunda función es simplemente una constante multiplicada por y. Entonces yo lo único que voy a expresar es esta y, pero en función de s, ¿no? Recuerden usar letras mayúsculas simplemente para diferenciar si estoy en el dominio del tiempo o estoy en el plano complejo una vez que aplico la transformada de Laplace. Por lo tanto, la segunda función simplemente sería expresar esa y de t con mayúscula y en función de s, ¿no? Y de s. Esa sería nuestra segunda transformación. ¿Ok? Por último, tenemos una función cosenoidal. ¿Ok? Recuerden que cuando yo tengo una función de tipo senoidal, lo que voy a usar es la identidad de Euler, que eso fue lo que hicimos la clase pasada cuando veíamos el caso de la función seno. ¿Ok? Entonces, si utilizan la identidad de Euler para la función coseno, pues van a transformar ese coseno a esta suma de exponenciales en función de omega 0t. ¿Ok? Y pues haciendo el procedimiento nuevamente de multiplicar las exponenciales, aplicar la propiedad de las exponenciales, sumando los exponentes para cada caso, pues voy a tener un par de integrales a resolver que son de la forma exponencial. Entonces lo único que teníamos que hacer era completar el diferencial y obtener su transformación, ¿no? Si hacen toda el álgebra necesaria de aquí, pues van a concluir al final que esta sería su transformada de Laplace. ¿Ok? Entonces, no sé si haya alguna duda en esa tercera función. ¿Nadie? ¿Todo bien? Hasta ahí ya obtuvimos por separado las tres transformaciones de Laplace. Profe, en esa podríamos utilizar las propiedades, bueno, no las que vimos, tal vez hay más, ¿no? ¿Las propiedades de qué, perdón? No te escuché. De Laplace, o sea, para hacer la transformada en vez de utilizar como tal la integral. Ah, no, aquí sí me interesa que realicen la integral. Ok, como si en el examen viene algo parecido, tendríamos que usar Ujú. más como la integral. Sí, Ok, gracias. ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok, bueno. Bien, entonces, una vez que obtuvieron las tres transformaciones por separada, pues lo expresan siguiendo la misma propiedad de operador lineal, pues tendríamos que esta sería la transformada 1, que es f1 de s, le sumo la f2 de s y la igualo a la f3 de s. ¿Ok? Bien. Entonces, la solución de la ecuación diferencial es y de t. Entonces, lo que tengo que hacer antes de poder encontrar y de t es despejar y de s de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso es hacer el despeje de y de s. ¿Ok? Entonces, si hacen el despeje, pues van a obtener esta expresión de aquí. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, eso era lo que me habían dicho que no había tanto problema, que era llegar a la transformada de Laplace. ¿Ok? Entonces, esa sería la solución, pero esa solución la tenemos en el plano complejo. ¿Ok? Entonces, para poder obtenerla en el dominio del tiempo, hay que aplicar la transformada inversa. ¿Ok? Ahí lo que hay que utilizar son fracciones parciales. En un momento más vamos a ver o recordar
o plantear a lo mejor, quizás de alguna otra forma, todos los casos de fracciones parciales que van a requerir para hacer la solución de esto, ¿no? Pero, pues aquí una idea sería utilizar lo que ustedes ya habían hecho, supongo, en algunos otros cursos del uso de fracciones parciales, ¿no? Entonces, recuerden que aquí lo que deben de hacer es separar los términos en sumas de cada uno de estos términos por separado, ¿no? Es decir, el S más K sería uno de los denominadores y el otro sería el S cuadrada más omega 0, nuestro segundo denominador. ¿Ok? Lo mismo que hacen cuando ustedes tienen un par de fracciones que quieren sumar, pues aquí lo que estamos haciendo más bien es descomponer esos denominadores, poniendo términos separados de cada uno de esos, ¿no? Entonces, acuérdense que cuando tienen un término, en este caso que es lineal, como sería este S más K, lo único que necesitan es calcular una constante, que le vamos a llamar aquí A mayúscula. ¿Ok? Y cuando tienen un término cuadrático, van a ser dos constantes las que tienen que calcular, la que está multiplicada por S y la que estaría multiplicada por S a la 0, ¿no? Que sería C. Entonces, en este caso, para poderlo resolver, yo necesito encontrar estas tres constantes, A, B y C. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a este planteamiento antes de solucionarlo? Creo que no, profe. ¿No? Ok. Bien. Una vez que lo tienen, pues lo único que deben hacer es, yo tengo este sistema, digamos que estaría formado por estos dos términos que están igualados. ¿Ok? Y lo que pueden hacer es simplemente todo este denominador, pasarlo multiplicando por cada uno de estos dos términos, ¿no? Por el término que está dividido entre S más K y por el término que está dividido entre S cuadrada más omega 0 al cuadrado. ¿Ok? Y eso, entonces, nos llevaría a obtener este sistema que tienen acá, ¿no? Obviamente, este S más K se va a cancelar con el S más K de acá, entonces nos queda nada más A multiplicada por S cuadrada más omega 0 cuadrado, que sería este primer término, es al pasar multiplicando esto. El segundo término, pues sería, se va a cancelar ahora el S cuadrada más omega 0 cuadrada y solo nos quedaría S más K multiplicada por BS más C. ¿Ok? Y nos daría entonces, al multiplicar todo este término por este segundo término. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Hasta ahí no, profe. Ok. Bien. Después, pues lo que tienen que hacer es agrupar, o sea, desarrollan todos los productos de aquí, ¿ok? Que sería esta segunda línea de aquí. Pues ya hice toda la multiplicación, ¿no? De la A por la S cuadrada, por la omega 0 cuadrada, y luego multiplicar estos binomios, ¿no? Y tendríamos entonces todos estos términos, ¿ok? Y ya que lo tienen desarrollado, ahora hay que agruparlo en función de las potencias de S, es decir, las que van por S cuadrada, que sería A más B, las que van por S, que sería C más BK, y la tercera, que serían las que irían, digámoslo así, por S a la 0, ¿ok? Que sería este término, que es el C más K, y el A por omega 0 al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahí lo que hicimos fue agrupar cada término en función de las potencias de S.
¿Ok? Ese sería el último paso que tenemos hasta ahí en esa diapositiva. ¿Alguna duda alguien ahí en el desarrollo? Entonces, lo único que estamos haciendo ahí es un desarrollo algebraico. ¿Ok? No, profe, todo bien. Sí, todo bien. Muy bien. Bueno, una vez que tienen ya esto, lo que debemos de hacer es, comparando qué hay de cada lado de la igualdad, voy a formar un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, si me voy a observar el lado derecho, pues no existe ningún término que esté multiplicado por s cuadrada. Eso significa que mi primera ecuación sería a más b es igual a 0, debido a que acá no tengo ningún término que esté multiplicado por s al cuadrado. Después, me voy ahora a lo que esté multiplicado por s, que sería en nuestro caso c más b por k, y esto va a ser igualado a lo que esté multiplicado por s del lado izquierdo de la igualdad, que en este caso sería 1. Sería lo que está multiplicando aquí a S. Y la última, pues sería CK más A omega 0 al cuadrado, igual a lo que esté multiplicado por S a la 0 del otro lado, que en este caso, pues, de nuevo es 0. ¿Ok? Entonces, tengo un sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas, que son A, B y C. ¿Ok? Entonces, ahí pues, que deben de usar es cualquiera de los métodos de solución de ecuaciones lineales que conozcan, ¿no? Desde los que conocieron en secundaria, sustitución, reducción, cualquiera de esos, ¿no? O los que han visto aquí en la universidad con determinantes, matrices inversas, lo que Gauss-Jordan, cualquiera de esos métodos, la finalidad es encontrar los valores de mis tres incógnitas, ¿no? Que son las constantes A, B y C. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso es usar cualquiera de esos métodos, que aquí en este caso yo estoy usando el de sustitución, voy despejando de una ecuación una variable y la voy sustituyendo en la siguiente, hasta que encuentro la solución de mis tres constantes, ¿no? Que sería la solución, es esta que están aquí todas encerradas. Este sería el valor de A, el valor de B y el valor de C usando el método de sustitución. ¿Ok? Pero como les digo, ustedes pueden usar el método que quieran. ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, Ujú. ¿la C se Dime. podría decir que es un coseno? No, no, la C es una constante nada más. O sea, no, me refiero al resultado, al de omega sub Ah, 0. perdón. O sea, ¿eso sí podría ser un coseno? No, no, Ok. no, porque debería de tener la variable S. En lugar de K, si fuera S, sí. Ok, gracias. Aquí la C es una constante. Lo que estamos calculando son constantes, ¿no? Finalmente, en mi ecuación diferencial original, tanto K como omega 0 son constantes. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, una vez que yo ya calculé A, B y C, es decir, estas tres constantes, pues yo tengo que escribir esto que puse yo aquí, es decir, el valor que encontré de A, dividirlo entre S más K, y los valores que encontré de B y de C, los puedo escribir como un solo término o separarlo, como lo hice yo. Primero el término que va con B
multiplicado por S entre S cuadrada más omega 0, y el último, que sería C, lo que nos dé dividido entre S más omega 0, ¿no? Entonces, sustituyo los valores que encontré aquí. Y eso sería, entonces, este siguiente paso que tienen aquí. ¿Ok? Ahí lo único que hice fue sustituir. Esto de aquí es A. Esto de acá es B. Y esto de acá es C. ¿Ok? Entonces nada más los estoy sustituyendo a cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Ok. Bien, una vez que ya lo tienen, lo que vamos a hacer aquí durante el curso es, algunas ya las conocemos, ¿no? La transformada inversa ya la conocemos. Si no, lo que tendrían que hacer es aplicar la integral, pero ahora para regresarme, ¿ok? En este caso no lo vamos a hacer así. Lo único que voy a hacer es, ya conozco cuál es la transformada inversa de algunas funciones específicas que estuvimos viendo, ¿no? Ya vimos cuál es la exponencial, cuál es la seno, ahorita también estamos viendo cuál sería la coseno. Entonces, lo único que voy a hacer es identificar a qué corresponde cada una de ellas, ¿no? Entonces, en este caso, primero factoricé el término constante que es común, que sería el 1 sobre omega 0 cuadrado más k cuadrada. Lo factoricé y dejé entonces dentro nada más cada uno de los términos, y entonces voy a identificar a qué corresponde cada uno de ellos. ¿Ok? Previamente vimos que en el caso de la función exponencial, esta es la transformación de Laplace de una función exponencial. Entonces yo ya sé que en el dominio del tiempo, esto que tengo aquí corresponde a una exponencial, donde el exponente es este valor, que en este caso es k, multiplicado por t, un signo negativo. ¿Ok? Entonces, esta sería mi primer término. El segundo, pues yo ya sé que esto corresponde a una función coseno. ¿Ok? Sería esta de acá. Y el último, este de acá, sería una función seno. ¿Ok? Entonces, directamente los identifico y esa sería su transformada inversa. ¿Ok? En el libro vienen unas tablitas, en el libro de Ogata, que es el que les recomendé como de, digamos, el que usemos como libro de texto. Ahí vienen unas tablas donde ya vienen todos estos casos especiales. Entonces pueden hacer uso de esa tabla, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí también en la presentación vienen algunas. En el del libro vienen un poco más. Pero aquí, por ejemplo, podemos identificar las que usamos, ¿no? Que es esta, la de la exponencial. Tengo esta forma, entonces su correspondiente en el dominio de tiempo es la función exponencial. Y los otros dos casos que estamos usando es la del seno y la del coseno. ¿Ok? Entonces pueden usar tanto esta tabla de transformadas como la que viene en el libro. Bien. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Solamente nos falta el detalle de la respuesta transitoria y la respuesta estable, pero no sé si haya dudas todavía sobre la transformación y la solución ya en el dominio del tiempo. No, profe, ya resolvió mi duda. Ujú. Ok. Entonces, básicamente esos serían los pasos, ¿no? Les voy a pedir que en cuanto a la transformada directa, ahí sí realicen la integral y, bueno, en caso de que se requiera, ¿no? Si es directa como las que vimos aquí, estas primeras dos son directas, pero
en el caso de que no, hay que usar como en esta función coseno, hacemos el uso de la identidad de Euler y hago los pasos para resolver la integral. ¿Okay? Una vez que ya lo tienen, como aquí, en el dominio de Laplace, utilizan fracciones parciales, resuelven las constantes con el método que ustedes quieran para la solución de ecuaciones lineales. Y una vez que la tienen ya expresada en términos separados, ahí sí hacen uso entonces de la tabla, que es la que les mostraba acá, esta o la del libro, donde vienen también otras más, y ya seleccionan cuál es su transformada inversa. ¿Okay? Bien, entonces, una vez que tenemos ya la respuesta, esta es la respuesta a la ecuación diferencial, ya en el dominio del tiempo. ¿Okay? Entonces, ya habíamos hablado la clase pasada de que el teorema de valor final a mí me sirve para determinar la respuesta en estado estable o permanente. ¿Okay? Es decir, si ustedes observan esta función está compuesta de 3 términos. Un término que es exponencial, ¿okay? Un término que es cosenoidal y otro que es senoidal. ¿Okay? Entonces, lo que nos dice el teorema de valor final es, si yo lo evalúo en el dominio del tiempo, el teorema de valor final es el límite cuando t tiende a infinito. ¿Okay? Y si lo evaluaran en S, sería en esta y de S que está aquí encerrada, lo que tendrían que hacer es multiplicar esa y de S por S y aplicar el límite, pero cuando S tiende a 0. ¿Okay? Y ahí, pues normalmente van a necesitar otros teoremas como el L'Hopital que usan ustedes para funciones de transferencia, donde van a aplicar ahí el límite, ¿no? Entonces, ya sea que lo hagan en el dominio de S o en el dominio de T. ¿Okay? Entonces, si lo aplico acá, que si recuerdan es esto que teníamos acá, ¿no? Este es el equivalente. Si estoy en el tiempo, aplico el límite cuando t tiende a infinito, y si estoy en el plano complejo S, entonces multiplico la función por S, en este caso la y, que es nuestra solución, y aplico el límite cuando S tiende a 0. ¿Okay? Esa sería la forma en la que yo voy a identificar cuál sería nuestra respuesta en estado estable o estado permanente, mientras que la respuesta que se desvanece es la que le estamos llamando aquí como transitoria. ¿Cuál es la transitoria? Pues la que tengo yo inicialmente en la respuesta, ¿no? Ya sé que en el instante 0 es 0, por esta misma condición que me están dando aquí, pero después de 0 empieza a haber ahí una oscilación que se va a ir disminuyendo, ¿ok? La amplitud de esa oscilación. ¿Y eso cómo lo puedo ver? Pues lo puedo ver en la respuesta que tenemos, ¿no? Yo tengo esos 3 términos que les decía, ¿ok? Entonces, inicialmente, si ustedes le dan el valor de t igual a 0, ¿ok? Y observan lo que tendrían es que esta función exponencial va a tener un valor de 1, esta función coseno va a tener un valor de 1, y esta función seno va a tener un valor de 0. ¿Okay? Entonces aquí les quedaría k menos k, por lo tanto y de 0 es el 0 que se propuso aquí como condición inicial. ¿Okay? Posteriormente ustedes le pueden ir dando valores a t, y lo que van a tener es que esto va a iniciar con una amplitud en k, ¿no? Que es la amplitud que tiene esta función exponencial, y va a ir oscilando esa amplitud debido a estos dos, al coseno y a la función seno. ¿Okay? Entonces van a tener una respuesta que va a estar oscilando con una cierta amplitud, y conforme está evolucionando hasta que tienda a infinito, pues cuando esto tienda a infinito, este término de acá debe desaparecer, el exponencial, y únicamente van a permanecer las
los términos senoidal y cosenoidal, que le van a dar una oscilación con una amplitud un poquito más pequeña, pero que ahí va a permanecer. ¿Ok? Entonces, básicamente esa sería la respuesta en estado transitorio y en estado permanente, ¿no? Entonces, esta exponencial forma parte únicamente de la respuesta transitoria y va a desaparecer en la respuesta permanente, mientras que las funciones seno y coseno están en ambas, en la parte transitoria y después permanecen, como lo decíamos, ¿no? Ahí entonces, para que tengan una idea más clara, tendrían que darle un valor acá y un valor a omega 0 y graficar esa función, ¿no? Para que puedan visualizar eso que les comento. ¿Dudas? Profe, ¿hay otra forma de poder resolver el sistema? O sea, la ecuación diferencial. Tendrían que usar algunos métodos de ecuaciones diferenciales, pero no sé si lo vieron en ecuaciones diferenciales ese método. Porque estoy seguro que debieron de haber visto métodos para ecuaciones lineales, pero como tienes aquí la función coseno, no sé si vieron algún otro método. Es que, bueno, yo sé un método de sistemas lineales, ¿cómo se llama? El que es de una fórmula donde tienes y por mu es igual a la integral de q por mu de x, donde mu es igual a la integral de px, y pues llega a la conclusión de que c es igual a coseno de omega sub 0. No sé si esté bien o por qué es necesario usar la transformada de Laplace. Por el término este del coseno, porque en ese método que me dices no puedes meter la función coseno, ¿o sí? O sea, si tú tuvieras tu ecuación diferencial, que finalmente tu ecuación diferencial es completa, digámoslo así, pues yo la puedo expresar de esta forma. Entonces, esto de aquí es un término que es no lineal. Y no sé si eso lo estés considerando en ese método que dices. No lo tomé en cuenta. Gracias. Entonces, ese es el problema. ¿Alguien más? Bien, entonces, básicamente esos son los puntos. Primero, de la ecuación diferencial que tengan, hay que identificar si pueden usar alguna propiedad. ¿Ok? Que fue lo que hicimos primero aquí. Después, aplicar la transformada de Laplace a cada uno de los términos. Una vez que tienen su transformada de Laplace de cada uno de los términos, expresan su ecuación, la resuelven. En este caso, el resolverla era despejar y aplicar entonces la transformación inversa, ¿ok? Usando primero fracciones parciales para que la expresión quede separada en cada uno de los términos y puedan hacer uso de las tablas que les digo para encontrar la transformada inversa sin la necesidad de volver a hacer una integral. ¿Ok? Entonces, esos serían los pasos que vamos a usar siempre que quieran hacer la solución de una ecuación diferencial, haciendo uso de la transformada de Laplace. Bien, entonces, eso mismo que hicimos, pues era hacerlo en esta segunda ecuación diferencial, que pues es un poco más simple, porque no tiene
el término no lineal. ¿Okay? De hecho, esta ecuación diferencial sí la podrían solucionar con alguno de los métodos de ecuaciones diferenciales que vieron en esa materia, pero pues mi idea era que aplicaran la transformada de Laplace. Esa es la idea de lo que estamos viendo ahorita en este curso, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga dudas en este segundo ejercicio, si lo resolvieron o si no, pues la idea es que apliquen esto mismo que hicimos, estos mismos pasos y encuentren su solución. Entonces, ese pues se los dejo si quieren para que practiquen, o si alguien tiene alguna duda en específico, pues díganme ahorita antes de continuar. Porque aquí es básicamente hacer lo mismo, ¿no? Separar con la misma propiedad. Esta sería nuestra primera función. Esta sería la segunda. Esta sería la tercera. Y la cuarta. Entonces, dudas o igual practíquenlo y ya me dicen sus dudas. El chiste es que lo hagan ustedes para que salgan las dudas. Profe, ahí en el escalón también hay que usar la integral, ¿verdad? La integral, esa ya la tenemos ahí resuelta, entonces pues, fue una de las primeras que vimos, ¿no? De la función escalón. Pueden usar esa que ya vimos, ¿no? Ah, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces practíquenla y ya pues, me hacen llegar sus dudas. O ya lo veríamos en la siguiente clase síncrona que tengamos, ¿no? Y entonces vamos a continuar con lo que les había dicho, ¿no? Bien, entonces habíamos visto también ya que dependiendo de dónde estén ubicados los polos, eso nos va a dar un diferente comportamiento, es decir, si el comportamiento es estable o es inestable. ¿Okay? Entonces, si observan aquí, yo tengo diferentes tipos de respuesta dependiendo de dónde estén ubicados los polos del sistema. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el caso que estamos aquí en el eje imaginario, ¿okay? Pues yo puedo tener, si tengo polos que son complejos, imaginarios, conjugados, como en este caso los que están en azul, ¿okay? La respuesta que van a obtener es estable, pero va a ser de tipo oscilatoria, manteniendo la amplitud, que es como el que tienen aquí arriba. ¿Ok? O pudiera ser, si está en el 0, pues una respuesta constante, ¿no? Como es el caso de la función escalón unitario. ¿Ok? Ahora, la diferencia de si están en el lado izquierdo o en el semiplano izquierdo o en el semiplano derecho del plano complejo es la estabilidad. Entonces, siempre que estén en el semiplano izquierdo, ya sea como estos polos que están en verde o este que está aquí sobre el eje real, pues ahí van a tener una respuesta que va a decaer hacia cero. Ya sea que estén en el eje real y sea nada más una respuesta de tipo exponencial que cae hacia cero, o si tienen complejos las raíces o los polos de su sistema, en ese caso va a haber una oscilación, pero la amplitud de esa oscilación va a ir disminuyendo hasta que llegue a ser cero. Entonces hay una convergencia de su respuesta. De manera contraria, si estuvieran del lado derecho, pues si están sobre el eje real, va a ser una función exponencial, pero que crece hacia infinito. O si son complejos
conjugados con parte real positiva, entonces va a oscilar y esa amplitud de la oscilación va a crecer hasta infinito. ¿Okay? Entonces, estas son respuestas inestables, estas son respuestas marginalmente estables o al límite de la estabilidad, y las que están acá a la izquierda serían respuestas estables o asintóticamente estables, mejor dicho. ¿Dudas? Entonces, siempre que diseñemos un esquema de control para la planta que sea, pues yo siempre voy a tratar de obtener respuestas de este tipo, ¿no? Como las que tenemos acá, que son respuestas asintóticamente estables. Ese es nuestro objetivo, que la respuesta no crezca, ¿no? Sino que decrezca, y de hecho decrezca hacia cero. Esa sería la respuesta que nosotros vamos a desear en el sistema, y eso es el objetivo de este curso. Bien. Entonces, para finalizar esta unidad, vamos a repasar los casos de fracciones parciales. ¿Ok? Cada uno de estos casos va a ser para cuando tengamos alguna característica en nuestro polinomio denominador que nos permita identificar cómo son los polos. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener, como lo veían aquí, polos que son puramente reales, polos que son imaginarios, o polos que son complejos conjugados. ¿Okay? Entonces, esas son las tres opciones que yo tengo. ¿Okay? Ahora, puede ser que tenga un polo repetido, que esté dos polos en una misma ubicación, y entonces, dependiendo de cómo son esos polos, pues yo puedo estar en diferentes casos para simplificar el procedimiento de fracciones parciales. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cuál sería el primer caso. No sé si ustedes lo vieron de esta manera, pero si no, pues va a ser una nueva metodología que les va a servir para el hecho del cálculo de las constantes para cada uno de los casos de fracciones parciales, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen una función de transferencia f de s, en la cual ustedes ya tienen identificados cuáles son los ceros y cuáles son los polos de su respuesta. ¿Ok? Entonces tengo aquí de manera general m ceros y n polos. ¿Ok? Aquí en la notación está mal, este debe ser subíndice, déjenme lo pongo como subíndice para que no haya problema. Igual acá. Entonces tengo m ceros y n polos. ¿Ok? Yo no me voy a preocupar de los ceros, ya que la estabilidad o el comportamiento que va a tener la respuesta se debe a dónde están los polos, ¿no? Entonces, en lo que nos vamos a concentrar es únicamente en los polos de esa función de transferencia. ¿Ok? Entonces, este primer caso es cuando los polos que ustedes tienen son reales y son todos diferentes. ¿Ok? Entonces, todos los polos que encontraron son reales y ninguno es igual, ninguno se repite. Por lo tanto, quiere decir que P1 es diferente de P2 y así sucesivamente hasta Pn, dependiendo del número de polos que yo tenga de la respuesta. ¿Ok? Y entonces, lo que yo debo de calcular son estas constantes, que son las constantes como lo hicimos en el caso pasado, que eran la A, B y C. En este caso, cuando son polos reales y distintos, pues lo único que voy a encontrar son
n más 1 constantes, que sería desde C0 hasta C a la n. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo voy a tener C0? Únicamente cuando nuestra función de transferencia sea impropia. ¿Alguien se acuerda cuándo es una función de transferencia o una fracción que es impropia? Cuando el numerador era más grande, ¿no? Exacto. Es decir, cuando ustedes tengan más ceros que polos, pues entonces la función o la fracción va a ser impropia. Y ese es el único caso en el que ustedes van a poder calcular o encontrar un C0. En la mayoría de los casos, este valor va a ser 0. ¿Ok? El resto, pues los voy a calcular aplicando estos límites, ¿no? Que es el límite evaluando para cada uno de los polos en específico, ¿no? Es decir, el primero, el C0, lo encuentro aplicando el límite cuando S tiende a infinito de la función de transferencia. ¿Ok? Después, para ir encontrando cada una, es cuando está el valor de S tendiendo al polo en específico del que quiero calcular. Entonces, cuando S tiende a P1, estoy calculando C1 usando esta fórmula, ¿no? Entonces, multiplico la función de transferencia por ese polo, y entonces lo que voy a hacer es cancelar por el polo en el que estoy analizando, ¿no? Y voy obteniendo el límite y eso me va dando cada una de las constantes, ¿no? La C1, la C2, hasta Cn. ¿Ok? Entonces, esa sería la fórmula, o esas serían las fórmulas que voy a utilizar para ese caso, ¿no? Entonces, únicamente cuando tengo polos reales y esos polos todos son distintos. ¿Dudas? Nadie, todos entienden. Ahí es usar nada más esas fórmulas y con eso encontramos las constantes. Bien. Caso 2. En el caso 2 tengo lo mismo. Son polos únicamente reales, pero ahí algunos polos son iguales, ¿ok? O están ubicados en el mismo lugar, ¿no? Que era como alguno de los ejemplos que vimos donde venía un polo que estaba elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, la multiplicidad, o es decir, el número de polos que sean iguales va a depender de esa potencia en específico, que aquí está indicada como L, y entonces voy a tener varios polos que son iguales, los demás, el resto, son distintos, pero todos los polos siguen siendo reales. ¿Ok? Entonces, cuando tenga ese caso, voy a combinar con el caso anterior. Es decir, para todos los polos que son diferentes, puedo calcular las constantes con el caso 1. Para el caso múltiple, entonces voy a utilizar esta siguiente fórmula. ¿Ok? Entonces, esto sería nada más para los polos que son iguales. El resto de los términos lo calculo con el caso 1. ¿Ok? Y aquí nada más, ojo, de que van a estar haciendo derivadas parciales y este de acá es un factorial, que es i factorial. ¿Ok? Y esos pues van a calcularlo dependiendo de el orden que tengan aquí, menos 1. Entonces, esta sería una tercera fórmula solamente para calcular los polos que sean repetidos.
o las constantes, perdón, para los polos que sean repetidos. ¿Dudas? Igual ya con los ejemplos pues va a quedar un poquito más claro, pero es nada más aplicar esas fórmulas que ven ahí. Ahora, en el caso de que tengan términos de segundo orden en el denominador, este método que está aquí explicado es básicamente el mismo que se utilizó en el ejemplo que vimos, ¿no? Que era este método de aquí, ¿no? Que es separar, y en el caso del término que es cuadrático, pues ahí tengo que calcular estas dos constantes, una multiplicada por s sumada a la otra, ¿no? Entonces, ese es el mismo caso para cuando tienen términos de segundo orden en el denominador. Ese sería este caso, ¿no? Que básicamente ese caso se va a dar cuando no puedan encontrar raíces reales, ¿no? O polos reales. Bien, ¿alguna duda? Bueno, entonces vamos con este primer ejemplo, ¿no? Sería el ejercicio 3. ¿Ok? Bien, entonces yo tengo que encontrar la transformada inversa de esta función que está aquí. ¿Ok? Entonces, lo primero es que debo de identificar en qué caso de los tres que estábamos hablando estamos. ¿Ok? Y entonces eso lo tengo que identificar en el denominador, perdón. ¿Cómo? Identificando cuáles son los polos. ¿Ok? Entonces, voy a poner, bueno, siguiendo la misma notación, vamos a identificar cada polo con la letra P. ¿Ok? Y un subíndice. Entonces, el primer polo sería el que corresponde a este término, al S, ¿no? Ese sería nuestro polo 1. ¿Qué valor tiene ese polo? 0. 0. Okay. Ese sería el primer polo. El segundo polo es el que voy a obtener aquí de S más 1. Es decir, cuando ustedes tienen S más 1 es igual a 0. La solución de esta ecuación sería P2, que en este caso, ¿cuál es? Menos 1. Menos 1. Y el tercero es lo mismo, que sería menos 3. ¿Ok? Entonces ahí tengo tres polos, y los tres polos son reales y distintos. ¿Ok? Tengo un polo que es 0, uno que es menos 1 y otro que es menos 3. ¿Ok? Entonces estamos en el caso 1. Por lo tanto, debo de encontrar las constantes C0, C1, C2 y C3, ¿no? Donde tengo aquí, este sería el término para cuando P1 es igual a 0, para cuando P2 es igual a menos 1 y para cuando P3 es igual a menos 3. ¿Okay? Esas son las tres constantes que yo voy a calcular.
¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? En el caso de C0, pues van a ver que nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque si yo checo aquí, yo tengo 2 ceros y tengo 3 polos. Por lo tanto, la potencia del polinomio denominador es mayor que la potencia del polinomio numerador. Por lo tanto, C0 en esos casos siempre nos va a dar 0. ¿Okay? De todas maneras, vamos a aplicar la fórmula para ver que es así. ¿Okay? De manera alternativa, ustedes podrían haber usado el método siguiendo esto mismo, ¿no? De decir, separo en A, B y C y lo resuelvo, ¿no? Pero aquí lo que me interesa es aplicar la fórmula para el caso que ya identificamos, que es el caso 1. ¿Ok? Entonces, si recuerdan, para calcular C0, lo que yo tengo que hacer es el límite de nuestra función y de s. Entonces sería c de 0 es el límite cuando s tiende a 0 para y de s. Esa es la forma, perdón, en la que yo lo voy a calcular. ¿Ok? Entonces, sustituyo en ese límite lo que sería y de s, que es esta función de transferencia que tenemos aquí, ¿no? Desarrollamos los polinomios y observamos lo que yo les decía. Van a tener un polinomio de grado 2 en el numerador y un polinomio de grado 3 en el numerador. ¿Ok? Entonces, cuando esté en este caso, pues tienen que usar lo que les había dicho del L'Hopital, ¿no? Entonces vamos a derivar con respecto a ese el numerador y luego con respecto a ese el denominador. Numerador y denominador por separado. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Estoy haciendo la derivada parcial, pero por separado. Numerador y denominador, no de la fracción en sí. Entonces, si realizo la derivada de este primer término, nos quedaría 2s más 6. Y si hago la derivada parcial respecto a s del denominador, nos quedaría 3s cuadrada más 8s más 3. ¿Ok? De nuevo, si sustituyeran ahí directamente perdón, aquí le puse 0, pero era infinito. ¿Ok? Si sustituyéramos nuevamente aquí infinito, pues nos quedaría indefinido, ¿no? Entonces, de nuevo voy a derivar aplicando L'Hopital arriba y abajo. Entonces, la derivada de 2s más 6 sería simplemente 2. Y la del polinomio denominador sería 6s más 8. ¿Ok? Y ahora sí, ya que tengo nada más la s en el denominador, pues ya tendría una relación que no se va a indefinir y nos quedaría 2 entre infinito, pues eso tiende ya en el límite a ser 0. ¿Okay? Entonces, esa es la demostración de que en este caso, siempre que tengan una función de transferencia que sea propia, pues entonces esa constante C0 les va a dar 0. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, ahora los siguientes casos sería para ir calculando individualmente C1, C2 y C3. ¿Okay? Entonces, para el primer caso, para calcular C1, es cuando S tiende a 0. ¿Okay? Entonces, sería el límite cuando S tiende al valor del primer polo, que es 0. Y en ese caso, entonces, voy a cancelar este primer polo de aquí. ¿Okay? Entonces, al cancelar este de aquí, únicamente me quedarían los dos ceros y los dos polos restantes en la función. ¿Okay? Obtendríamos entonces
esto de aquí. ¿Ok? Y en ese caso, sí se puede aplicar el límite directamente. Hacen S igual a 0 y les debe quedar como resultado 8 tercios. Entonces, nada más verifiquen que sí esté bien ese valor de C1. O díganme sus dudas. ¿Dudas? No, profe, sí me da lo mismo. Ok. Bueno, entonces, ese mismo límite lo calculo ahora para cuando S tiende a ser -1, que es en el polo 2. Entonces ahí estaríamos cancelando el segundo término y nos quedaría el primer polo, el de S, por el de S más 3, ¿no? Entonces estaríamos en este caso de acá. ¿Ok? Aplican el límite sustituyendo que cuando S tiende a -1 y en S les debe quedar -3 medios. ¿Ok? Y lo mismo hacen para el caso 3 cuando van a cancelar S más 3 y les queda nada más este caso de acá que les debe dar -1/6. ¿Ok? Entonces sus constantes van a ser 0, 8 tercios, -3 medios y -1/6. Entonces verifiquen que les den esos tres valores. ¿Ok? A la larga, este método les va a reducir el número de ecuaciones que van a hacer si usaran este método, en donde tendrían que formar ahí su sistema de ecuaciones que a lo mejor pudiera quedar, en algunos casos a lo mejor va a ser más simple, en algunos casos pudiera ser más complicado, pero pues la idea de usar estas fórmulas con los límites es que sea un poco más rápido el procedimiento, ¿no? Aquí digamos que el cálculo más tardado fue el de C0, pero en el de C0 ahí ya nada más ustedes chequen con que sea propia o impropia la función, es lo que les va a dar la idea de si C0 tiene algún valor diferente de 0 o no. Si no, en todos los casos será 0. Entonces nada más es verificar eso. Y el resto, pues los límites realmente es nada más sustituir el valor de S en el valor del polo y de ahí obtener las constantes. ¿Dudas? Bien, entonces, una vez que conocen los valores de las constantes, pues lo único que debemos de hacer es sustituirlas, ¿no? Entonces, este sería C1, este sería C2 y esta sería C3. ¿Ok? Y si recuerdan, pues les decía que ya para la transformación inversa vamos a hacer uso de la tabla. ¿Ok? Entonces, si me voy a la tabla donde está 1 sobre S, que sería este caso de aquí, pues tengo que su transformada inversa sería la función escalón unitario. ¿Ok? Por lo tanto, únicamente
8/3 multiplican a la función escalón unitario y aquí ya hice entonces la transformación inversa de ese término. El siguiente es el inverso de un S más 1, que esta corresponde a una función de tipo exponencial y esta también a una función de tipo exponencial, como lo pueden observar en la tabla, que era este caso que ya habíamos hecho uso de esta tabla para el caso anterior, ¿no? De la solución de la ecuación diferencial, que estamos en el caso 1 entre S más alfa, y entonces ya sé que es una función exponencial donde la constante es, en este caso, el valor del polo que estoy considerando ahí, ¿no? Entonces, cuando vale 1 aquí, entonces el exponente sería menos 1 por t, y acá vale 3, entonces sería menos 3 por t. Y listo, ahí ya tengo, esta sería la transformada inversa de Laplace de esta función de transferencia. Y ahí hicimos uso solamente del caso 1 que les decía. ¿Dudas entonces en este primer ejercicio? No, profe. ¿Sabes si está claro este método? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Bien, entonces, antes de finalizar la sesión de hoy, quiero que hagan este segundo ejercicio, en donde yo tengo, en este caso, polos reales, pero ahora tenemos un polo repetido. Y si se fijan, este de aquí ya es el caso múltiple. Entonces, la función sigue siendo propia, entonces de ahí ya saben que C0 es 0. Ok. Luego tienen que calcular C1 y C2 utilizando la fórmula para polos múltiples, y C3 la calculan con el caso 1, que ya habíamos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, obtengan los valores de C1, C2, C3, utilicen la tabla y díganme cuál sería la transformada inversa en este caso. Igual si tienen dudas en el procedimiento, pues me van diciendo. Profesor, ¿podría regresar un segundo a la diapositiva pasada, por favor? Sí. Gracias. Gracias, profe, ya apunté lo que me faltaba. Bien, entonces resuelvan esa y díganme qué les da.
Y recuerden que en esta fórmula, este 2 es la L, que es la multiplicidad de polos. Profe, ¿Sí? ¿cómo era la fórmula para Déjame este regreso. caso? Esa sería. Ok. Ok, gracias, profe. Sí. A ver si quieren, dejen la pego acá para que la estén bien. Ahí lo tienen. Y nada más. Y tomo valores desde 0 hasta L-1. Entonces quiere decir que primero van a calcular C2 y después C1.
Esa sería la forma en la que calcularían C2. Perdón, ahí me equivoqué en él. Este era S más 3. S más 3. ¿Dudas? Profe, ahí cuando separó f de s en el segundo término, el denominador al cuadrado, ¿no? O es así. Ah, perdón. No, es que lo puse mal yo, perdón. Ahorita sí me... Más bien sería por ese, ¿no? Digamos que lo puedan expresar mejor.
Así más bien podría quedar. Profe, pero la S es cuando la S está al, bueno, cuando la S multiplica la constante es cuando la S está al cuadrado, ¿no? O sea, lo que decía Abraham es que era Ajá, en el C1 entre S segundo más término 2 que estaba. más C2 entre S más 2 al cuadrado. Ajá. A ver, otra vez no les entendí a qué se refiere. Ah, es que en el anterior era C1 entre S más 2 y luego el siguiente término era más C2 entre S más 2 al cuadrado. Ajá. Y lo tenía nada más como S más 2. El segundo término que Ah, tenía. ok. Ok, que este sea C1 entre S más 2. C2 entre S más 2 al cuadrado. Y así, C3 entre S más 1. Sí. Yes. Ok. Que sería como este de acá. Ok, entonces, ¿qué valores les dieron? C1 menos 2. Este es, C2 menos 1. este es menos 1, pero Y C3 2. a ver, C2 menos 1, Sí. C1 menos 2 Ajá. Y C3, 2. y C3, 2. sí. Así, ok. Bien, entonces quiere decir que aquí quedaría menos 2. Sí quedaría entonces. Entonces tendríamos dos términos que son exponenciales. Menos T y a la menos 2. Ok, y la otra sería esta de acá. Esta sería la otra transformada, la de 1 entre S más alfa al cuadrado. Quedaría T por E a la menos alfa T.
sería entonces la respuesta. Entonces nada más para aclarar ahí. Este corresponde a este corresponde a este, y este corresponde a este, su transformada inversa. Bien, ¿dudas? ¿Dudas que tengan antes de concluir la clase de hoy? Yo tengo una duda, profe. Sí, dime. Si estuviéramos hablando entonces de sistemas y esta fuese una respuesta, ¿no tendría respuesta en estado permanente? Sería 0. 0. Ujú. Ok. Sí, porque estos tres términos es la transitoria, ¿verdad? Y ya. Sí. Sí. Tiende a 0 en este caso. Y sería, pues, la forma que va a tener es, como les decía aquí, este es el diagrama, digamos, de las respuestas, de todas las respuestas que pueden tener, ¿no? Y en el caso que estamos es en este. Porque son reales y todos sus polos están en el semiplano izquierdo. Entonces, esta es la forma de su respuesta, por lo tanto, en estado permanente, que es cuando tenemos el teorema de valor final, sería 0. Va, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Profe, y hablando de eso, de lo que dice Iván, Ujú. ya ve que mencionó que la planta, la respuesta tendría que ser asintóticamente estable. Sí. O sea, en ese caso, todas las respuestas, lo ideal es que sean transitorias. Sí, que en estado permanente tiendan a 0, ese es lo ideal. Ok. Y eso, si lo relacionamos con el control en lazo cerrado, acuérdense que lo que nosotros queremos es que el error tienda a 0. Ese es nuestro objetivo a la hora de controlar cualquier sistema o proceso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces esta semana esta sería la única sesión que vamos a tener de forma síncrona, debido a que el miércoles pues es 25 y no hay actividades en la universidad, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es otra vez nada más ponerle ejercicios que trabajen ustedes de manera asíncrona para practicar lo que sería esta parte de transformada y transformada inversa de Laplace. Y hasta aquí sería lo que vamos a evaluar en el primer parcial, ¿ok? Entonces lo que me interesa es que esta semana practiquen todo esto que estuvimos viendo, que básicamente es eso, transformada de Laplace y sus propiedades, y transformada inversa con los casos que acabamos de ver. Y pues ver qué dudas tienen para la próxima semana, resolver ya todas sus dudas sobre esta primera unidad, repasen todo lo que hemos visto. También
Les voy a pedir que repasen todos los conceptos, porque el examen va a venir una parte que van a ser de los conceptos que estuvimos hablando en la primera parte de introducción, y la parte de problemas pues van a ser sobre esto, transformada directa y transformada inversa de Laplace. Entonces, cualquier duda que tengan de los ejercicios que les ponga ahí, pues me lo hacen saber de manera síncrona, y si no, pues al inicio de la siguiente sesión, que sería la próxima semana, el 30 de agosto. Y si no hay dudas, pues con eso terminaríamos la primera unidad. Entonces, ya nada más practiquen, y el examen yo creo que lo vamos a dejar hasta la siguiente, que sería en la primera semana de septiembre. Sería el primer examen, y lo vamos a hacer yo creo que el miércoles, ¿no? Creo que es miércoles 8 de septiembre, ese día sería el examen, para que tengan tiempo de practicar y de ver sus dudas, pero igual la siguiente semana ya iniciaríamos a ver el material de la segunda unidad. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Profe, yo sí tengo una. Para Sí. los ejercicios para practicar, ¿serían del libro de Ogata que nos había dicho? Sí, ¿O sí, nos de ahí apoyamos en algún otro libro? yo les voy a proponer unos que de ahí del libro de Ogata, pero pueden buscar también en los demás libros que les puse ahí como referencia. Pero se pueden basar en el de Ok, Ogata. gracias. Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, pues entonces, si no hay dudas, nos vemos de manera síncrona hasta el próximo lunes, pero pues mientras sigan practicando y cuídense, que estén bien. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Gracias, profe, igualmente.